Empiezo a grabar y vamos a ver la guía, chiquitos. Espérense, la indirecta no, vamos a ver primero la directa. Recuerden que yo les dije que esta habilidad es la segunda y de las 5, bueno, hay otra también que es bien simple, pero esta no deberían haber problemas, po. Y dentro de esta habilidad hay dos estrategias, que es la directa y la indirecta. ¿Y qué significa directa? Chiquillos, yo voy a leer todo y ustedes me van a dar la respuesta nada más para que alcancemos a hacer las dos, ¿ya? Para que estén atentos, o sí, pues. Fíjense, tengan el cuaderno, tengan la guía donde lo hicieron y para que podamos retroalimentar. Y si alguien no entiende, me dice, ¿ya? Me dice y me interrumpe nomás. Entonces, la estrategia 1 es obtener información explícita de forma directa. ¿Cómo obtenemos esta formación explícita de forma directa? Lo vamos a ver a través de estos distintos textos. Nosotros habíamos leído este texto que trataba, ustedes me dijeron que era una carta, me acuerdo que me lo dijeron, el título y el tema era la biotecnología agrícola, aquí veíamos que estaba acompañada de una ciudad, de un sector urbano donde ha intervenido el hombre. No es como el campo donde no hay tanta intervención del hombre, no hay tanta intervención como sí en el hacer esos puentes y esas vías, pues mucha más gente la que interviene en hacer ese tipo de cosas. Pero esta carta, ¿de qué trataba? Solamente habían 2 párrafos y esto lo habían sacado de un diario del país, que es un diario español del año 2011, porque ustedes también les dije que las cartas es un texto común que aparece en todos los diarios. Aquí decía, señor director, en el párrafo 1, la ONU advierte que si se mantienen las mismas prácticas agrícolas, la creciente urbanización y los actuales regímenes alimentarios, la cantidad de agua necesaria para la agricultura aumentaría entre un 70% y un 90% para el año 2050, según un informe publicado por un programa de la ONU para el Medio Ambiente y el Instituto Internacional de Gestión de Agua. Actualmente, 1.600 millones de personas viven en zonas carentes de agua y esa cifra pronto podría alcanzar los 2.000 millones. Para revertir esta situación, el informe propone el establecimiento de agrosistemas que busquen un balance entre la ecología y la agricultura, a fin de aumentar la productividad agrícola y preservar el agua y la protección de los ecosistemas. Para ello se ha de investigar y aplicar la biotecnología en productos agrícolas, situación a la que los movimientos ecologistas se oponen, son los mismos que quieren comer sin que se preserve el medio, dejándolo abandonado. Entonces aquí el que escribió esta carta, chiquillo, está haciendo un llamado de atención que si se utiliza el agua como se está usando ahora, pronto nos vamos a quedar sin ella y que muchas más van a ser las personas, incluso van a ser 2.000 millones, 2.000 millones, piensen en ese número, los que no van a tener agua en el año 2050, en el año 50. Entonces él propone hacer un tema con la tecnología para que se ocupe en forma mucho más racional y mucho más inteligente el agua para que alcance para todos. Entonces, aquí poco se equivocaron, pero a ver, recordemos, chiquillos, ¿cuántos millones de personas eran las afectadas por el agua? ¿Cuántos millones eran, chiquillos? 1.600, 2.050, 2.600, 2.000. ¿Cuántas personas según lo que dice el texto son las que están afectadas hoy día por el agua? $1.600 millones. Justamente, 1.600, muy bien. ¿Y cómo encontraron esa respuesta, chiquillos? ¿Cómo Aparecía hicieron? ahí en el texto. Leyeron ahí en el texto. Lógicamente, uno de repente no tiene, como les dije el otro día, memoria de elefante, uno se tiene que devolver, se devuelve y busca la información ahí.
¿Y hacen algo más? ¿O eso nomás? ¿Y en qué se fijaron, chiquillos? ¿En qué se fijaron? Aquí, en la pregunta. ¿En qué se fijaron En los en la pregunta? números. Diga. En los números. En los números, muy bien. Se fijaron en los números y también alguien podría haber puesto por ahí que se fijaron en la pregunta, ¿qué se estaba preguntando? ¿No es cierto? Porque también es importante conocer eso. Ya. ¿Cuál es la técnica para información explícita de forma directa? Que son muy parecidas para la indirecta también. La información explícita, se habla de explícita porque está ahí. Ustedes lo buscan y encontraron el número 1600 porque lo encontraron en el texto y se ve. Porque después vamos a ver la implícita, que eso no se ve. Es aquella que aparece literalmente en el texto. Esta se puede encontrar de forma directa o indirecta. La información directa se localiza en una parte específica del texto, mientras que la indirecta hay que rastrearla a lo largo del texto. Para extraer información explícita de forma directa debe seguir estos pasos. Vimos la indirecta porque se acuerdan que vimos los gráficos. Y en los gráficos no es un texto, ahí hay que mirar más cosas. En el paso 1, identifica y destaca la información clave de la pregunta. Las interrogantes que debe plantearse, qué me están preguntando, cuál es el foco de la pregunta, cuál es la idea que tengo que encontrar en el texto. De este modo identificarás la información fundamental que te piden. Para esto subraya con rojo las palabras o los conceptos centrales de la pregunta. Yo le he dicho aquí, yo lo insto a que usen el destacador porque es mucho más notorio, más bonito, más todo, para que marquen si tienen la opción, chiquillos, de imprimir o algo más. Y en el paso 2, encuentra y destaca la información clave en el texto. De acuerdo con el punto anterior, vuelve a leer el texto y encuentra la información que necesitas para responder la pregunta. Esta información puede mostrar la respuesta exacta a la pregunta o aparecer en términos similares mediante sinónimos. Luego destaca en el texto con color rojo la respuesta. ¿Ya? Con color, con el destacador donde está. Entonces ahí ustedes deberían marcar el 1600, subrayarlo, usarlo mucho. Ya, ¿y cuál sería, chiquillos, esta la alternativa? Hay que leer muy bien la pregunta, nos dice. ¿Qué propone el informe publicado en el programa de la ONU para el medio ambiente? ¿Cuál era la alternativa correcta, chiquillos? ¿Se acuerdan? Hay que buscar qué es lo que propone la ONU. El programa para la ONU y el Instituto Internacional actualmente dice eso, pero ¿dónde dice más? Aquí dice, mira, el informe propone, y ahí dice, ahí está la respuesta. Entonces, ¿cuál sería la alternativa, chiquillo? ¿Qué letra es la correcta? Dígame, ¿para qué? ¿Ah? La La A, muy bien, porque eso está tal cual. Lo que, mira, ahí dice, hay que fijarse, ¿qué propone? ¿Qué propone? Y ustedes lo buscan acá directo. ¿Qué propone? ¿No es cierto? Ahí está. Propone el establecimiento de agrosistemas que busquen un balance entre ecología y agricultura. Está ahí, tal cual. Por eso hay que devolverse. Y eso me pasó, que incluso algunos, esta la tuvieron, no la hicieron bien, chiquillos. Me pusieron más abajo. Me pusieron otra alternativa. Y eso lo hicimos aquí, y si ustedes no han estado escuchando bien, tienen la grabación e incluso tienen el texto, tienen la guía, y hay que devolverse. Eso sí o sí hay que hacerlo, ¿ya? Entonces, en el paso 1 nosotros identificamos y destacamos la información clave. En este caso están solicitando que busquen el texto la información acerca de lo que propone el informe de la ONU para abordar la carencia de agua. Los conceptos claves son qué propone el informe publicado en el programa de la ONU. Eso hay que marcar lo importante en la pregunta. Eso aquí es fundamental. Nosotros en todas las habilidades, chiquillos, hay que ir subrayando. En todas las estrategias hay que ir haciendo algo con el texto. No es solamente leer. Por eso tienen que estar cuando uno lee, cuando sean lectores expertos, ahí lógicamente tal vez no estar con un lápiz. Pero ahora tienen que estar con un lápiz, con un destacador, algo que le ayude a marcar, porque es importante, incluso
Yo con los años que tengo y todo, yo siempre estoy con un cuaderno y un lápiz cuando estoy leyendo un texto. Y después ahora cuando me leo un libro, anoto, incluso en el libro y después como en un diario que tengo de vida, incluso escribo de qué se trató el libro, quiénes eran los personajes, anoto todo porque como ya he leído tanto, después para no olvidarme pues, y poder hacer rápido un recuerdo si tengo que buscarlo o tengo que contarlo, etcétera. Siempre se utiliza eso. Y en el paso 2, encuentra y destaca la información clave en el texto. Si vuelves a leer el texto, te darás cuenta que en el segundo párrafo, para abordar la carencia de agua, se manifiesta que el informe propone el establecimiento de agrosistemas que busquen un balance entre la ecología y la agricultura a fin de aumentar la productividad agrícola y preservar el agua y la protección de los ecosistemas. Eso nosotros lo buscamos, chiquillos, e identificamos inmediatamente que la era correcta. En eso no debería haber problema. Y los que trabajan muy bien, chiquillos, copian a veces la síntesis. Y eso, chiquillos, lo felicito y muy bien a quien lo hace, porque ahí tienen un poquito de materia, porque es muy poco lo que escribimos hoy día, es muy poco, pero sí anotar la síntesis es importante. Y en eso no hubo tanto problema, chiquillos, como en este segundo texto es donde hubo mayores problemas, aunque les puedo decir que de los 2 cursos, de como 15 guías que me han enviado, 15, 20 cursos, 3 personas lo han podido hacer bien, este segundo texto. Entonces, en este segundo texto nosotros veíamos que eran, ¿cuántos párrafos, chiquillos? ¿Cuántos párrafos hay acá? 5. 5 párrafos que no son muy largos, pero los vamos a leer y yo se los voy a leer porque a veces alcanzamos a hacer la otra. Porque esta clase empezamos a las 11, 11:40 hasta las 12:10, ¿no? Nos quedan como 13 minutos. Ya, entonces, el jardín, el diseño que rige la ordenación de las plantas, así como otros elementos, escuchen, miren, como otros elementos, escultura, ornamentos, albercas, fuentes, que intervienen en la configuración de un espacio de recreo, tiene un interés artístico en sí mismo, considerado como planificación de un espacio, pero también en relación con la arquitectura. No es solo plantas, sino que también arquitectura. Entre los pueblos islámicos, acuérdense que yo les dije que el Islam es una religión del Oriente, etcétera, es una evocación del paraíso. En el Corán, que era un libro como la Biblia que tienen ellos, se promete un jardín recorrido por arroyos. Para ellos, el paraíso es eso, un jardín recorrido por arroyos, a quien obre rectamente, es decir, a quien se porte bien. Se concibe, pues, un oasis interior de placer y frescura, frente a lo agreste del exterior, porque a ellos sí que les falta agua, pues. Entonces tienen muy poca agua, entonces para ellos un oasis con agüita, con arbolitos, con eso es el paraíso. Entonces, en el tercer párrafo, se organiza de forma, me faltó algo acá, ya, del exterior. Se organiza de forma geométrica en torno a 4 partes cortadas por canales que invocan 4 ríos, con flores, árboles y arbustos. En Occidente, el jardín constituye una manifestación artística capital durante la Edad Moderna. Entonces, chiquillos, en Occidente yo les conté ese día también que los palacios, como una serie que estaba en Netflix que se llamaba Versalles, que ahí mostraban, por ejemplo, un jardín, uno de los jardines más famosos que hay en Europa es el jardín del Palacio de Versalles, jardín ¿no es cierto?, del rey Luis XIV de Francia, un rey sumamente importante de ese periodo del absolutismo, ¿no es cierto?, de la época moderna. Y en esa época el jardín era arte. Yo les conté también que los jardineros eran considerados personas importantes dentro de la sociedad y dentro del palacio. Y eso después hablan del Renacimiento. El jardín del Renacimiento italiano tiene un diseño regular, ordenado según formas geométricas que se difunde con variantes en toda Europa.
Aquí habla del jardín del Renacimiento, ¿no es cierto? De la primera época, es decir, de 1492 al 1500 y algo, ¿no es cierto? Antes que se cambiara el barroco. Y el último, el arte de la jardinería, alcanza un gran refinamiento en la Francia de Luis XIV, como les dije ahí. Se realizan jardines basados en grandes ejes principales y secundarios, que forman avenidas en relación con las fachadas palaciegas. Comúnmente suele hablarse del jardín francés. En Inglaterra, del siglo XVIII, eso ya es casi época contemporánea, en cambio se extiende la moda del jardín pintoresco con cambios ondulantes y un terreno con altibajos y estanques irregulares, en el que se combinan praderas con masas arbóreas y plantas. ¿Ya, chiquillos? Ese era el segundo texto. A ver, veamos si alcanzamos bien a hacer este segundo. Marca dice con un victo el interés que rige la ordenación de las plantas. Aquí, chiquillo, al que me puso una sola no está bueno, porque eran dos y nosotros la vimos, la buscamos acá arriba. Entonces, ¿cuáles son el interés por la que se hace el jardín, chiquillo? ¿Cuál es el interés? ¿Por qué se hace un jardín? ¿Por qué cosa? Artístico, ¿no? Sí, artístico. ¿Y qué más? Eso está bien. Artístico. ¿Y qué otra característica? Lo dijimos, mira, está dicho también. Recreación. ¿Ah? Recreativo. Ya, recreativo. Muy bien. Artístico y recreativo. Esas dos. Si usted me coloca una de 2 puntos, tiene 1. ¿Ya? No tiene los 2. Entonces, tiene que poner las 2. ¿Ya? ¿Y qué se propone a los que obran rectamente? A ver, ¿qué se propone? Algunos me lo pusieron textualmente y está bien. Pero ¿qué se propone a los que actúan bien, chiquillos? A los que hacen las cosas bien. ¿Qué se propone? ¿De quiénes se habla ahí? ¿De quiénes se está hablando a los que proponen? Se estaba hablando del Renacimiento, de los ingleses, del Islam. ¿De quiénes se habla cuando están haciendo esa pregunta? Esto de actuar correctamente. ¿Quiénes hablan de eso? ¿Los franceses, los ingleses, los islamitas? ¿Quiénes? No sé. Aquí en el texto dice, pues, búsquelo. ¿Quiénes hablan de quienes obran rectamente van a tener un paraíso que es un jardín bien bonito? ¿Quiénes hablan de ello? Está ahí directo. Es una información sumamente explícita, chiquillo. ¿Quiénes son quienes hablan que van a tener un jardín cuando se vayan y se mueran? Los pueblos islámicos. Muy bien, Lorena. Los pueblos islámicos, esto que lo dice aquí, entre los pueblos islámicos, ¿se fija? Está ahí. Y los pueblos islámicos, tal vez por el nombre, a lo mejor no les suena mucho, pero los pueblos islámicos es todo lo que es Oriente, ¿ya? Desde todo lo que ustedes conocen de los desiertos del Sahara, del Irak, Irán, Arabia Saudita, todo lo que es África, Oriente, Asia, todo ese mundo es Oriente. China, Japón también es Oriente. China y Japón, la India, ¿ya? Pero ellos tienen otra religión, también tienen, en la India también está el Islam, pero sobre todo en los países estos que son bien peleadores, como Irán, ¿no es cierto?, Arabia Saudita, Pakistán, todos esos países son pueblos islámicos, ¿ya? Donde leen y tienen como libro base el Corán. Y acá nos pregunta por esos pueblos chiquillos, ¿ya? ¿Y qué se promete a los que obran rectamente?
lo dije yo recién. ¿Qué se promete a las personas que se portan bien, chiquillos, en esos pueblos? ¿Qué se les promete cuando se mueren? Un paraíso ¿Y cómo es ese paraíso? con arroyo. Con arroyos, ¿no es cierto? Con arroyos, plantas, un jardín, ¿no es cierto? Un jardín que dice que después tiene, lo dice incluso abajo, también, por eso hay que devolverse, que se organiza de forma geométrica en torno a 4 partes cortadas con canales que invocan los 4 ríos con flores, árboles y arbustos. Entonces, con que ustedes me pongan, chiquillos, que el paraíso para ¿qué se les promete? Un paraíso que está lleno de ¿qué? ¿Qué se les promete? Un paraíso que está lleno de Arroyos ¿y solo arroyos? y arbustos. Y arbustos, y solo arbustos Y plantas. y plantas y flores, ¿ya? Todo eso lo dicen. Y aquí hubo un poquito de problema porque no todo me identificaron. ¿Les queda claro, chiquillos, ahora? ¿Quedó claro? El silencio otorga, ¿ya? Sí, Sí. profesora. Ya, sí, porque no me escriban otra cosa, porque ustedes la hacen como a la rápida, si es el tema. Le hacen muy a la rápida, no se devuelven al texto y escriben otra, y yo digo, yo cuando hago la guía, yo digo, bueno, todos se van a sacar 7, pero después me encuentro con sorpresas, pues chiquillos, que escriben otra cosa, a veces nada que ver, en vez de uno, aquí nosotros les repetí, les insistí, que eran 2, pues, que eran 2 y me ponen 1. Y después aquí a veces me ponen otra cosa, nada que ver. Po. Entonces, escuchen aquí, por eso les digo que tengan el cuaderno, para que vayan anotando también, para que así no tengan que devolverse después a la lectura. Pero es lo normal que se devuelvan a la lectura. Eso es lo que deberían hacer, pues devolverse a la lectura. Ya, ahora tenemos que buscar el Renacimiento, chiquillo, que dice, marca con un victo las características del jardín del Renacimiento italiano, ¿ya? ¿Cuál será? Variedades de formas geométricas regulares, avenidas pintorescas con cambios ondulantes, un terreno con altibajos y estanques ordenados, un diseño uniforme y dispuesto de manera geométrica. Estamos viendo acá características del Renacimiento, chiquillos. Entonces tenemos que buscar Renacimiento acá arriba. ¿En qué párrafo está hablando del Renacimiento? ¿En qué párrafo habla del Renacimiento? ¿En qué párrafo habla del Renacimiento, chiquillos? En el segundo. Acá claro está en el segundo, pero sería en total, sí, en esto bien, en el segundo, pero como empezamos sería el 1, el 2, el 3, el 4. El cuarto, entonces. Sí, en el cuarto, claro, que no le estaba mostrando todo el texto, perdón. Pero bien, bien, aquí en esta parte, en el segundo, aquí está, porque aquí lo dice, po. ¿Y cómo dice? Mira, ahí lo buscamos, porque te dice, el Renacimiento italiano tiene un diseño regular, ordenado, según forma geométrica que se difunde con variantes en toda Europa, ¿ya? Pero el Renacimiento italiano, lo está diciendo ahí, un diseño regular, ordenado, con figuras geométricas. ¿Cuál sería acá? ¿Cuál sería? ¿Cuál deberían marcar, chiquillos? Ordenado con figuras geométricas. ¿Cuál deberíamos marcar? La primera. La primera. Muy bien, Benjamín. No está exactamente igual, pero igual, porque habla, mira, dice, diseño regular, ¿ya? Lo dice como en otra parte, ¿ya? Pero igual lo dice. Y después lo explica. Dice, tiene un diseño regular. Entonces pone la coma y explica que eso significa que es ordenado de forma geométrica. Y esas formas geométricas, lógicamente, que van a ser regulares. Entonces es solamente esa chiquilla, chiquillos.
todos, chiquillas y chiquillos, ambos. Solamente esos dos. Y estas tres no, ¿ya? Para que lo tengan bien. Y aquí donde hubo la acabose de lo verdadero y falso. ¿Ya? Entonces veamos. Veamos si son verdaderas o falsas. El arte de la... Miren, hoy yo tengo malo el computador porque tengo una falla, ya tengo una mancha. El arte de la jardinería es una pintoresca combinación de árboles con plantas. Árboles con plantas. ¿Qué pusieron ahí, chiquillos? ¿Es verdadero o falso? La jardinería, ¿es eso? ¿Solo árboles y plantas? No, falso. No, ¿por qué más? ¿Qué otras cosas tiene Loreto? Puede tener escultura, cosas así. Exacto, muy bien, ¿no es cierto? El arte de la ingeniería, ahí dice que muchas veces se combina incluso con la arquitectura, ¿ya? Con la arquitectura. Entonces, nos va quedando y nos quedan menos incluso, chiquillos, pero aquí la vamos a terminar. No vamos a alcanzar a hacer la otra, la vamos a tener que hacer el lunes nomás. Traté de apurarme, pero no se pudo. Bueno. Como le estaba diciendo, no es solo de árboles con plantas. También en los jardines, muchos jardines, ustedes han visto en Olmué, muchos jardines tienen monitos que se ponen con escultura, enanitos, algunos jardines más pitucos tienen piscina, otros pueden tener una escultura, como dijo Loreto. ¿Se dan cuenta? No es solo combinación de árboles y plantas. Aquí el arte, porque habla del arte de la jardinería, el arte que es un tema artístico, y ahí entonces, ¿cuál es? ¿Es verdadera o falsa? Para que quede claro. Falsa. Eso, pues chiquillos. Ya. Vamos con la segunda. En Inglaterra, el jardín se rige por esculturas y fuentes ondulantes. Entonces, nos devolvemos a Inglaterra. ¿En qué párrafo estará hablando de Inglaterra? Porque lo está hablando aquí. En Inglaterra. ¿En qué párrafo, chiquillo? Está hablando de Inglaterra. Hay que buscarlo. En el último. En el O último. primero, de abajo, de abajo para arriba. Sí, se entiende, Benja. Se entiende. En el último párrafo, ahí lo buscaron. Tienen que hacer eso, chiquillos. Porque habla aquí. Por eso esta información explícita directa la tenemos que buscar ahí en el texto. En Inglaterra del siglo XVIII, en cambio, se extiende la moda del jardín pintoresco con cambios ondulantes y un terreno con altibajos y estanques irregulares. Entonces, tiene que tener, se extiende la moda de un jardín pintoresco con cambios ondulantes y un terreno con altibajos y estanques irregulares. ¿Y qué dice la proposición del verdadero o falso? En Inglaterra, el jardín se rige por escultura y fuentes ondulantes. Según lo que dice ahí, es verdadero, el jardín solo son fuentes y esculturas, ondulantes. No. No, porque dice, mire, de un jardín, primero dice que es pintoresco, cambios ondulantes, un terreno con altibajo y estanque, mira, y lo más, si ustedes hubieran leído bien acá, por escultura y fuentes ondulantes, las esculturas no pueden ser tan movedizas, las esculturas son más bien fijas, ¿se fijan? No se están moviendo por allá, por acá. Pueden tener, lógicamente, una forma de mujer, una forma de un hombre, de un cupido, etc. Pero, en realidad, las esculturas se colocan ahí, no están ondulantes. Las fuentes tampoco, porque las fuentes están ahí. Lo que podrían ser más ondulantes son los caminos, son los jardines, etc. Entonces, la segunda, ¿qué sería? ¿Verdadero o falso? Vamos, chiquillos. Que no me conteste la Loreto. Falso. Ya, bien. Ahí. Y por último, miren, recién lo dijimos.
el jardín se concibe como un oasis en el Corán. ¿Eso es verdadero o falso? A ver si lo recuerdan antes de devolvernos el texto. Pero nos podemos devolver también. ¿Esa qué creen ustedes? A ver, digan, dele, a ver si le achuntan. El jardín se concibe como un oasis. Esa palabra está también puesta en el texto, pero también podría ser una media parecida. Vamos, pues chiquillos, a ver, ¿qué dirían ustedes? Que es verdadero. Es verdadero. Acuérdense que el oasis es lo que el hombre del desierto busca para estar en la mejor condición, salvar la vida, el oasis, el paraíso. El oasis tiene arroyos, tiene las palmeras, tiene las plantas, tiene las flores. Entonces, en eso, chiquillos, ¿quedó clara la guía? ¿Puedo tener más guías con nota 7? Chiquillos. Sí. Ay, profesora. Ya, profesora, espero que sí, po. No se olviden, háganla hoy día, po. No lo hagan en 2 semanas, por eso es la cuestión que se olvidan y después la tienen mala, po. A ver, la Maca yo creo que me puso a ustedes, pero rápidamente, chiquillos, lo que alcancemos, porque se va a cortar esta cuestión. ¿Cuánto nos quedan? 4 minutos, vamos para alcanzar. A lo mejor alcanzamos. El segundo, estamos en el segundo A, estamos en el segundo A. Segundo A. Ya, la Isidora. ¿Llegó la Isidora? No llegó la Isidora. El Joaquín Presente. Ahumada sí está, porque lo he escuchado. La Krishna Eva. Añasco. Yo soy la primera. Ah, ya, Isidora. La Krishna está. No está. El Germán lo vi. La Dominica Araos. Dominique, ¿no está? El Christopher Aravena está por ahí. Había más antes, van a quedar. Krishna Araya, Presente. Siria Avalos, Presente. Víctor Campos, sí, lo escuché al Víctor. Presente. Lo escuché. El Matías Casanova. No lo veo. Matías, no lo veo. Eduardo Cepeda. Presente. Giancarlo Chaparro. No lo veo, Giancarlos. Fernanda Cisterna. Presente. Víctor Profe, Fabres. Profe, Dígame. yo sí estaba presente, pero no dije. Soy el Christopher Aravena. Christopher Aravena. ¿Dónde está Christopher Aravena? Ah, ya, pues Christopher, ¿no es? Atento, ahí. Ya, el Víctor está, Víctor Fabres. El otro Víctor. Dayana Gamboa. No la veo a la Dayana. José Hernández. Presente. Ya. Jorge Leiva. Presente. Gianfranco León. Gianfranco. No. Héctor Lillo. No lo veo a Héctor. A la Claudia sí la vi. Alan Mena también lo vi. Tomás Miranda. Sí, Presente. tiene mal el micrófono. Sí te puse Alan. Tomás. Ahí está Tomás. Alfayón Ortega lo vi. El Javier Pacheco. Javier. No veo al Javier. Al Benjamín Reyes lo vi. La Estefanía Reyes. Estefanía no, parece que no. Al Sebastián Rojas sí lo vi. Elizabeth Sánchez. Elizabeth. No. La Loreto estaba. Presente. El Álvaro Toledo no, porque no se ha conectado. La Catalina Valdebenito.
Catalina. Presente. Ahí está la Catalina. Estaba el Bastián, estaba el Víctor Vergara, el Nicolás Vergara. Nicolás. Presente. Ahí está. Y la Elizabeth Vigorena, que también la veo que ahí está. Ya, chiquillos, entonces, miren, va quedando menos de un minuto. Presente. Finalmente invitado al concurso. Y esta guía, chiquillos, son 5 preguntas, parece. Parece que no, un poquito más. Ya, un poquito más por el... ¿qué Estefanía? La Estefanía Reyes, ya. Déjame ver la Estefanía Reyes. Ya, pero tiene que estar por ahí, ya. Hagan, chiquillos, fíjense, escríbanle en el cuaderno al tiro la guía, las preguntas, miren, en el segundo texto, en el del jardín, es donde he encontrado más errores. Entonces, mejoren ahí. Claudia, mira hasta el final, Claudia. ¿Dónde está la Claudia? Ya, se perdió, pero tiene que estar ahí. Yo les pongo, ni fíjense en el, cuando les reviso, que a veces